El arca del Señor a la ciudad de David. Capítulo 6. De nuevo David reunió a lo mejor de su tropa, a 30,000 israelitas. En compañía de todo el pueblo, se puso en marcha partiendo de Balaá de Judá, para traer de allí el arca del Dios que lleva el nombre de el Señor Todopoderoso que está sentado sobre los querubines. Cargaron el arca de Dios en una carreta nueva y la sacaron de la casa de Abinadab, que está sobre la colina. Los hijos de Abinadab, Usa y Ahió, conducían la carreta nueva. Ahió iba delante de la marcha. David y todos los israelitas iban bailando con gran entusiasmo ante el Señor, acompañados de instrumentos de ciprés, liras, arpas, tamborcitos, sonajas y platillos. Cuando llegó el campo de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa alargó la mano para sostener el arca de Dios. Al punto, el Señor se enojó con Usa y lo mató allí por su irreverencia. Usa murió allí junto al arca de Dios. David se afligió porque el Señor irritado había castigado a Usa. Hasta la fecha, este lugar se llama Pérez Usa. Ese día David tuvo miedo del Señor y dijo, ¿cómo voy a traer a mi casa el arca del Señor? David no quiso transportar el arca del Señor a su casa, a la ciudad de David, sino que la instaló en la casa de Obededón, el de Gat. El arca del Señor permaneció por 3 meses en la casa de Obededón, el de Gat, y el Señor lo bendijo a él y a su familia. Informaron al rey David, el Señor ha bendecido a Obededón y sus pertenencias a causa del arca de Dios. Entonces fue David y trasladó con gran alegría el arca de Dios de la casa de Obededón a la ciudad de David. Cuando los portadores del arca del Señor habían dado 6 pasos, David ofreció en sacrificio un toro y un ternero engordado. David bailaba frenéticamente ante el Señor, vestido con un efod de lino. De esta manera, David y todos los israelitas llevaban el arca del Señor al son del alarido de guerra y de la trompeta. Cuando iba entrando el arca del Señor en la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, estaba mirando por la ventana y al ver al rey David, que saltaba y bailaba ante el Señor, sintió desprecio por él. Llevaron el arca del Señor y la instalaron en su lugar en medio de la tienda que David había mandado desplegar, y David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Al acabar, David de ofrecer los holocaustos y sacrificios de comunión, bendijo al pueblo en nombre del Señor Todopoderoso. Después repartió a todo el pueblo, a toda la muchedumbre, hombres y mujeres, un pan, una porción de carne y una torta de pasas. Luego se fue la gente, cada uno a su casa. Cuando David regresaba para bendecir a su familia, Mical, la hija de Saúl, salió a recibirlo y le dijo, qué bien ha quedado hoy el rey de Israel, desvistiéndose ante las servidoras de sus servidores, como lo hace uno cualquiera. David respondió a Mical, sí, he bailado ante el Señor, que me prefirió a tu padre y a tu progenie al ponerme como jefe designado de su pueblo Israel. Todavía me humillaré más, me rebajaré más a tus ojos, pero seré tenido en gran estima por las servidoras de las que has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos en su vida. David quería recuperar el arca de Dios y llevarla a Jerusalén para que el pueblo tuviera conciencia de la presencia de Dios y su gloria. El arca estaba diseñada para ser cargada por hombres, específicamente los levitas, pero ellos lo colocaron en una carreta nueva. Esto fue en desobediencia a Dios, quien pide entregar los corazones en perfecta obediencia. Al entrar al pueblo, todo era alegría, entusiasmo. Pero nada de eso alegraba al Señor porque habían desobedecido. Adorar a Dios consiste en hacer cosas que le agraden a Él, no lo que nos agrade a nosotros. A Él le agrada que lo obedezcamos, que hagamos su voluntad. Menciona la lectura que los bueyes del carro que transportaba el arca tropezaron. Usá, con toda la buena intención, tocó el arca para detenerla. Esto estaba estrictamente prohibido, como se menciona en Números
4, versículo 15. Transportar los objetos del santuario sin tocarlos, porque de lo contrario morirían. Uzá ignoró la orden de Dios e hizo lo que le pareció correcto. Uzá no vio la diferencia entre el arca y cualquier otro objeto valioso. No tenía una sensibilidad al carácter sagrado del arca, para la cual ni los levitas tenían autorizado tocar. David, ante estos hechos, se sintió confundido y triste. David llevó el arca a casa del levita Obededón, que eran los únicos que podían cuidar y transportar el arca. Cuando se obedeció la palabra de Dios y se respetó su santidad, continuó la bendición. La bendición de Dios viene al hombre por su obediencia. El sacrificio del buey fue para expiar su culpa, para consagrar y estar en comunión. El arca debía ser cargada sobre los hombros de los levitas. Esa era la manera correcta de traer la presencia y gloria de Dios. Dios quiere que estemos en su presencia obedientes y adoradores. David, al lograr transportar el arca en perfecta obediencia, no escatimó en manifestar adoración a Dios, la cual fue recibida con agrado. Mical desaprueba las acciones y forma de vestir de David, porque eso, según ella, no era digno del rey de Israel, a lo cual David le contesta: sí, he bailado ante el Señor, que me prefirió a tu padre y a tu progenie al ponerme como jefe designado de su pueblo Israel. Todavía me humillaré más, me rebajaré más a tus ojos, pero seré tenido en gran estima por las servidoras de los que has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos en su vida. David estaba dispuesto a humillarse cada vez que fuera necesario por Dios y para Dios. Y al hecho de que Mical no haya tenido hijos en su vida, quizás se deba a que David nunca más tuvo relaciones con Mical. Se había alejado sentimental y emocionalmente de ella.